Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias, en este jueves 14 de mayo de 2026. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de inmigración, porque el perfil de inmigrante que llega a nuestro país está cambiando drásticamente. Según un estudio de Funcas, un think tank dedicado a la investigación económica, los mayores de 54 años son ya el grupo que más crece entre la población extranjera. En apenas 2 décadas su peso se ha duplicado y ya representan 1 de cada 5 inmigrantes que llegan a España. Los expertos explican que este giro se debe en parte al envejecimiento de quienes llegaron en los años 2000, pero también al aumento de las reagrupaciones familiares. Además, muchos jóvenes inmigrantes terminan marchándose a otros países europeos, donde tienen más oportunidades laborales y de crecimiento profesional, mientras que los mayores se quedan en España fundamentalmente por las ayudas. El informe advierte de que la inmigración sigue ayudando en cierta manera a rejuvenecer la población, pero cada vez menos. Los investigadores creen que no basta para resolver el problema demográfico español y alertan de futuros retos para el sistema sanitario, las pensiones y el mercado laboral. O sea que ya 1 de cada 5 inmigrantes que está llegando a nuestro país tiene más de 55 años. ¿Recuerdan ustedes aquello de no, hay que traerlos para que nos ayuden a pagar las pensiones? Y resulta que ahora estamos trayendo gente que lo que va a hacer es cobrar una pensión. No ha contribuido en su vida en este país, pero ya saben ustedes si existe la figura de la pensión no contributiva. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están trayendo legiones de personas a vivir del presupuesto público español que no contribuyen? Luego vienen y nos dicen, las pensiones no son sostenibles. Oiga, perdone, hay gente que lleva trabajando 40 años en este país para pagarse su pensión. Así que antes de decir chorradas, lávense la boca. Porque para lo que no es sostenible es traer legiones de gente de fuera a cobrar pensiones no contributivas que nunca han aportado un euro al sistema. Eso es lo no sostenible. Decirle a la gente que lleva 40 años trabajando, no, es que para tu pensión no hay dinero. Pero resulta que traemos aquí a gente de 55 o 60 años que va a cobrar unas ayudas sociales. Y dígame, hasta ahí podríamos llegar. Muy preocupante esto, porque están trayendo gente que no ocupa ningún nicho laboral, están trayendo gente que desde luego, en caso de que vayan a aportar, no van a poder aportar en el tiempo antes de jubilación lo suficiente como para pagarse sanidad en este país, no digamos ya una pensión, y resulta que es gente que va a tener derecho a ayudas. Y gente que como tengan tiempo de nacionalizarse, me cobran una pensión, como cualquier español. Pensión no contributiva, claro, pero pensión. Y entonces resulta que vamos a tener un problema de una población que no solo ha envejecido de forma natural, sino que importamos gente que va a aumentar ese porcentaje de población envejecida directamente. Pues no sé, pero algo hay que hacer para parar este despropósito, ¿no? Y para cerrar el grifo de esta concesión indiscriminada de ayudas a quienes vienen de fuera y no aportan nada al sistema y vienen a drenar recursos, que la culpa no es de los que están llegando, los que están llegando. Alguien les ha dicho, oye, que ahí en España si vamos ahora corriendo, lo mismo, bueno, ayudas sociales durante unos años, nos nacionalizamos y luego una pensión el resto de nuestra vida allí. Bueno, y hacen muy bien en venir, se corre la voz, igual que con las pateras, se corre la voz de, oye, allí llegas, te acogen en un sitio,
pues hacen muy bien, se buscan la vida. Y si hay idiotas que se dejan timar en un país, pues allí que va todo el mundo. Y dice, pues mira, lo siento, vengo de un lugar que es complicado, vengo de una situación económica que es complicada, y si resulta que tengo la oportunidad aquí en España de cobrar por no hacer nada y de tener una pensión de jubilación que en mi país no tendría, pues oiga, pues lo aprovecho. ¿Qué quiere que le haga? La culpa no es de ellos, la culpa es de quienes están creando este sistema. Fundamentalmente el PSOE, pero no solo. Veíamos ayer el tema de las guarderías en Madrid, donde se puntúa por ser inmigrante irregular, con lo cual estás expulsando a los españoles de las ayudas. Y eso en Madrid, con Ayuso, con el PP. Ya vale, ¿no? El domingo los andaluces tienen una oportunidad de decir qué piensan de todo esto. Que piensan de que todo el dinero que se les saquea al final vaya a quien ni siquiera es de aquí y no ha aportado nada en su vida al sistema. Bueno, no es solo ya la ruina económica en que nos están embarcando, sino el problema de la falta de seguridad pública. Escuchen esta noticia porque es enormemente preocupante. Les hablamos ahora de un caso vinculado presuntamente a las mafias de la droga en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra han encontrado una docena de fusiles de asalto tipo Kalashnikov en el maletero de un Porsche Cayenne abandonado en un área de descanso de la AP7 a la altura de Figueras, en Gerona. Los hechos ocurrieron de madrugada. Según el policía, el conductor huyó al detectar la presencia de una patrulla y escapó en otro vehículo junto con un presunto cómplice. En el coche dejaron documentación y 2 sacos cargados con las armas AK-47, que ahora están siendo analizadas para confirmar si eran plenamente operativas. La investigación sigue abierta y por el momento no hay detenidos. Los Mossos d'Esquadra relacionan este tipo de armamento con el crimen organizado y el narcotráfico, especialmente con redes vinculadas a plantaciones de marihuana y mafias asentadas en zonas fronterizas de Cataluña. En zonas fronterizas de Cataluña y en lo que no son zonas fronterizas de Cataluña, que todos hemos visto las imágenes de los narcos paseándose por el Guadalquivir como Pedro por su casa con lanchas y desembarcando con fusiles automáticos la droga en las orillas del río. Eso lo hemos visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. Una docena de fusiles AK-74. No se piensen ustedes que los narcos van a comprarse material obsoleto. No, AK-74, no el AK-47 de hace tiempo. ¿Qué dicen los Mossos d'Esquadra? Que esto está vinculado con grupos organizados. Sí, claro. Cada vez hay más datos de cómo está desembarcando la mocromafia, es decir, la mafia marroquí de la droga que tiene tomado el mercado en Holanda, cómo están desembarcando aquí. Y no solo para operaciones de tráfico de droga, también para operaciones de ejecución pura y dura de personas. Un miembro de la mocromafia fue el contratado por Irán para tratar de pegarle un tiro a Alejo Vidal Cuadras. Y esto, permítanme que lo una con otra cosa. Teniendo en cuenta que Irán patrocina redes terroristas en todo el mundo, ¿podrían las autoridades iraníes, si la cosa se pone muy desesperada, recurrir a atentados masivos en suelo europeo tipo Bataclan? Con fusiles AK-74 entrar en una sala de fiestas, por ejemplo. ¿Se está haciendo algún control sobre la peligrosidad antiterrorista de los 500.000 inmigrantes irregulares que quiere regularizar Sánchez? Respuesta: no. Sabemos, por tanto, si de esos 500.000, si es que son solo 500.000, hay 1, 10, 100,
1.000 o 2.000 potenciales terroristas. ¿Este cargamento de AK-74 es para gente, como dicen los mozos, que se dedican a plantaciones de marihuana, o es para otras cositas? Pues no lo sé, pero resulta inquietante, ¿verdad? Resulta inquietante sobre todo cuando ves que el gobierno que está impulsando esta inmigración irregular brutal, donde no sabemos qué quinta columna nos está entrando, es el mismo que desmanteló la unidad Oconsur de la Guardia Civil que luchaba contra la droga. Es el mismo gobierno con el cual hemos visto caer cada vez más cargos de la policía y de la Guardia Civil que habían sido corrompidos por el narco. Se han metido hasta la cocina. ¿Seguimos siendo un Estado o somos ya un narcoestado? Porque camino del asunto vamos. ¿Y somos un narcoestado vulgar y corriente o vamos a servir de base para operaciones iraníes en Europa? Operaciones terroristas. A lo mejor es que nos molestan las bases americanas porque queremos otras bases, ¿no? No sé, pregunto. Bueno, ya hemos comentado en las noticias de las 7 las mentiras repugnantes de este gobierno con el asunto del antivirus. Mintieron al decir que hacía falta llevar el barco a Canarias. Mintieron al decir que el barco no podía continuar a Holanda. Mintieron al decir que no se podían hacer PCRs en los barcos. Mintieron al decir que no había contagiados en el barco. Mintieron al ocultar que en Cabo Verde se detectó un positivo en el barco, a pesar de lo cual nos lo trajeron a Canarias. Bueno, otra mentira más. Nos dijeron tanto ese señor Fernando Simón, al que alguien ha debido de entender que volver a sacarle a pasear no era muy prudente de cara a tranquilizar a la opinión pública, así que le han dicho que se calle otra vez. Pero dijo Fernando Simón que claro, no se podía confinar a 147 personas en un barco. Y el tipo que dirige la OMS y que ha colaborado con Sánchez en esta operación inmunda de propaganda absolutamente innecesaria y que ha puesto en riesgo innecesariamente la vida de personas españolas, decía ese señor que preside la OMS que claro, que sería inhumano mantenerles a los 147 en el buque. Los tripulantes sí pueden seguir camino hasta Holanda en el buque porque eso no es inhumano, ¿no? Los tripulantes que se fastidien, pero los pasajeros no, esos no podían, ya. Escuchen esta noticia, por favor. Preocupación sanitaria en Francia tras el confinamiento de un crucero en el puerto de Burdeos después de la crisis generada por otro buque, el del hantavirus. A bordo de este crucero viajaban unas 1.700 personas y decenas de pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con una gastroenteritis, lo que obligó a activar los protocolos de control epidemiológico. Durante la escala falleció un pasajero británico de unos 90 años, pero no relacionado con el brote, sino que simplemente sufrió un paro cardíaco. En cualquier caso, los servicios sanitarios continuaron evaluando a todos los afectados para evitar nuevos contagios. Como ven, los cruceros son entornos especialmente sensibles a la propagación de virus e infecciones por la convivencia estrecha y los espacios compartidos. Sin embargo, este caso en Francia ha demostrado la gran capacidad que tienen nuestros vecinos para gestionar emergencias sanitarias en alta mar. ¿Saben ustedes qué letalidad tiene el norovirus? Pues en brotes alimentarios el 0,01%. Es decir, solo una persona de cada 10.000 muere por norovirus en brotes alimentarios. Es muy contagioso el norovirus, pero letal es poco. En brotes no alimentarios, como por ejemplo en residencias de ancianos, cosas así, puede, o en un crucero, puede llegar a subir la letalidad hasta el 0,3%. Es decir, de cada 1.000 contagiados, 3 pueden llegar a morir. El COVID tenía una letalidad del 1 y pico %.
entre el 1 y el 2. El antivirus tiene una letalidad de entre el 30 y el 40%. Es decir, 1 de cada 3 personas que cojan el antivirus la palma. Bueno, pues con un brote de norovirus, es decir, que no tiene apenas letalidad, inmovilizan un crucero en Burdeos con 1.700 pasajeros a bordo y les dejan confinados en el buque. Pero con el antivirus, donde muere 1 de cada 3 personas que lo coge, eso es inhumano dejarles en el buque. Pero por el amor de Dios. Y lo malo no es que mientan. Lo malo no es que den argumentos estúpidos, considerando estúpido a todo el mundo. No, es que en el barco no podemos hacer PCRs. ¡Mentira! Lo puedes hacer en cualquier parte, en un retrete haces un PCR, hombre, con un equipo portátil. No, es que es inhumano confinar. ¡Mentira! No, es que en Cabo Verde no había y entonces teníamos que traerlos a Canarias. ¡Mentira! No, es que en el barco no había nadie contagiado. ¡Mentira! Pero lo grave no son las mentiras, lo grave es el porqué de las mentiras. Porque todas estas mentiras, todos estos argumentos estúpidos, todo este tratar a la población como si fuera imbécil, era pura y simplemente porque si desde el principio dicen la verdad, oiga, que hemos detectado en Cabo Verde que hay algún positivo, pues entonces no habría podido venir el barco a Canarias y se habría arruinado la operación de propaganda. Misma cosa que pasó con la manifestación maldita del 8M, del Día de la Mujer, la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, que como querían la operación de propaganda a toda costa, mintieron lo que hizo falta en las semanas previas. Nos podíamos haber ahorrado 50.000 muertos si se hubiera adelantado 2 semanas el estado de alarma inicial. Y se hubiera cancelado la manifestación feminista del 8M, claro. Pero el gobierno no quiso. Retrasó el estado de alarma 2 semanas para poder hacer su manifestación feminista. Y aquí lo mismo, sin ninguna necesidad. Han traído un buque con infectados de antivirus a las costas españolas porque querían una operación de propaganda. Eso es lo grave. Que por esa miserable razón nos pongan en riesgo a la gente y tengan que mentir, mentira tras mentira, porque no pueden decir la verdad, no pueden decir es que queríamos aquí la foto. Y como no lo pueden decir, tienen que ocultar información, por ejemplo, ocultarle al gobierno canario la existencia de un infectado. Tienen que decir tonterías, como es que un PCR es muy complicado y me lo tengo que llevar a Madrid. Mentirosos, no es verdad. Pero tenéis que mentir una vez tras otra, porque no podéis decir la verdad directamente, ¿verdad? Que es que, como nos importa un bledo la vida de la gente y la salud de la gente, pues hemos decidido aprovechar la oportunidad de que había un buque con antivirus para hacernos una foto en Tenerife. Que no se podían confinar en un buque, ¿verdad? Ya, 1.700 pasajeros confinados en Burdeos en un crucero por un caso de norovirus, por una epidemia de norovirus, que tiene una letalidad pues infinitamente baja. Bueno, en Alemania están un poco hasta las mismísimas narices. Por eso cada vez sube más el Vox alemán. Pero claro, cuando llegan noticias que transmiten una profunda injusticia, pues entonces la gente se solivianta más de lo debido. Y el Vox alemán se ha encargado de dar a conocer a los alemanes pues la última de Sánchez, de cómo ha cogido 10.000 millones de euros de los fondos para la COVID y los ha destinado a gasto corriente, a pago de pensiones aquí en España. Entonces el Vox alemán ha dicho, miren, queridos alemanes, lo que hace Pedro Sánchez, el dinero de los fondos para la COVID lo emplea en otras cosas. En Alemania hay gente que va a la cárcel por ese tipo de cosas, ¿eh? Aquí en España no, lo cual pues, contribuye a la indignación. Entonces ya ahí es donde el gobierno alemán, que ha tolerado lo que ha hecho Sánchez, lo ha tolerado sin ningún problema, pero ya el gobierno alemán, claro, cuando salta a la opinión pública, pues no tiene más remedio que reaccionar. Porque si no la gente mira y dice, tío, escuchen.
Terminamos el repaso a las noticias hablándoles de la polémica en Bruselas por el uso de los fondos europeos que estamos haciendo en España. El presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que precisamente es alemán, ha vuelto a criticar que parte de ese dinero se está utilizando para financiar pensiones. Y es que Alemania es el Estado miembro de la Unión Europea que más dinero aporta para los fondos y por eso es muy crítico con su utilización. De hecho, este diputado ha insistido en que los alemanes no pueden trabajar más para aportar más y que mientras tanto España destine recursos a otros fines. Desde el Partido Conservador Alemán piden además que comparezcan los responsables de los tribunales de cuentas de la Unión Europea y también de España para aclarar el desvío de fondos comunitarios y analizar con detalle el destino real de las ayudas de los fondos llamados Next Generation. ¡Anda, leche! Fíjense en el mensaje que lanza este responsable alemán de la Comisión Presupuestaria. Dice: ¿cómo voy a pedir a los alemanes que trabajen más y que paguen más impuestos si ven que su dinero se desvía a otras cosas? Si ven que llega un tío de fuera de Alemania, Sánchez, agarra 10.000 millones de fondos que tenían que haber sido para la COVID y los emplea en otras cosas. Cojan ustedes ese mensaje y trasplántenlo a España. ¿Cómo le pedimos a los españoles que trabajen más y aporten más impuestos si nos dedicamos a traer inmigrantes de más de 55 años para vivir de las ayudas públicas hasta que puedan vivir de una pensión no contributiva? ¿Me quieren ustedes explicar? Como ven ustedes, estamos igual en todo Occidente, porque toda esa internacional progre, de progres de izquierda, ojo, y de derecha, se ha dedicado a promover la invasión migratoria, se ha dedicado a desviar el dinero de la forma que les ha dado la gana. En Estados Unidos, de hecho, están peor que nosotros en esto. Ayer, pues uno de los miembros del gobierno de Trump, Stephen Miller, lo explicaba a cuenta de la inmensa red de fraude en ayudas públicas a somalíes que se ha destapado en el estado de Minnesota. Ese estado gobernado por el que era el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, Tim Walz. Decía ayer Stephen Miller: imaginen a un nativo de Minnesota que trabaja como electricista, preocupado por su capacidad para mantener a su familia. E imaginen que tiene un vecino, un refugiado somalí que llegó hace 2 años, que tiene un Mercedes, que no tiene ningún problema económico ni preocupaciones en el mundo y que parece que nunca trabaja porque simplemente fue a una oficina estatal, mintió en un papel y obtuvo dinero gratis, ilimitado de por vida. Ese es el sistema que está en funcionamiento. Como ven ustedes, en Estados Unidos están igual o peor que nosotros, con una diferencia: que en Estados Unidos hay un gobierno que está metiendo la tijera a todo esto y está acabando con este fraude generalizado y está diciendo que los americanos, primero, los americanos y la gente que contribuye al sistema no siendo americana, y que toda esa gente que ha venido en marea a vivir del dinero de los americanos, todos a su país de origen. Esa es la diferencia. En Estados Unidos hay un gobierno intentando acabar con esta barbaridad. Aquí tenemos un gobierno que la está promoviendo. Bueno, y un principal partido de la oposición que tiene, de vez en cuando dice que tiene un corazón así de ancho, y por ese corazón así de ancho se cuelan 3 millones de tíos a vivir de ayudas públicas pagadas con el dinero de los españoles que trabajan. Bueno, vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos este jueves algunas de las noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden revisar en nuestra página web. El Senado estadounidense confirmó a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump, como presidente de la Reserva Federal para un mandato de 4 años y sucesor de Jerome Powell. Tenemos también que un tendero de Minnesota fue acusado de defraudar más de $1 millón al Programa Federal de Ayuda Alimentaria SNAP en un caso que ha desatado nuevas críticas contra el gobernador Tim Walz y que muchos republicanos ven como ejemplo de la corrupción rampante dentro de su estado.
En otro orden, le contamos que el centro de detención migratoria, conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, cerrará sus puertas en junio, según informaron 4 fuentes familiarizadas con la decisión. Las empresas contratadas para operar las instalaciones fueron notificadas sobre el cierre, mientras que las autoridades prevén trasladar a los aproximadamente 1.400 detenidos restantes a otros centros o proceder con sus deportaciones durante las próximas semanas. Y también le recordamos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, informó de que identificó más de 10.000 posibles casos de fraude relacionados con el programa de capacitación práctica opcional, una iniciativa que permite a estudiantes extranjeros permanecer temporalmente en el país tras graduarse para adquirir experiencia laboral. Más información del día a día en voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias, Diane. Nosotros vamos a ir ahora a la información meteorológica que la trae mi compañero Daniel Ortega. Después, ya lo saben, pausa publicitaria y a la vuelta, la tertulia de Mañanas en Libertad. Hoy nos van a acompañar Xavier Horcajo y Mario Noya para el mejor análisis político. El tiempo en Radio Libertad. Este jueves llega con 2 escenarios muy distintos en España. En el norte, paraguas a mano porque un frente dejará lluvias en Galicia, el Cantábrico, Pirineos y también en el nordeste de Cataluña, donde podrán caer con fuerza y tormenta. Además, vuelve la nieve a las montañas del norte a partir de los 1.400 metros. Más tranquilidad en el centro y sur peninsular, con ratos de sol y solo algún chubasco aislado durante la tarde en zonas de montaña. Y en las temperaturas, contraste claro, ambiente fresco en el norte, con máximas que apenas pasarán de los 17 grados en ciudades cantábricas. Madrid rondará los 22 grados, Barcelona los 23 y en Andalucía volverán a acercarse a los 30 grados. En Baleares no se descarta algún chubasco aislado durante la tarde y en Canarias cielos nubosos y lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.